¿Cómo es de ser ex vicepresidente a pasar a una cárcel fría, sucia, llena de cucarachas? Es espantoso. Es espantoso. Pero es tu situación y la tenía que resolver. ¿Cómo es el olor de una cárcel? Espantoso. Es una de las cosas más que me parece que te quedan grabadas adentro, porque es una mezcla de humedad, tierra, mugre. Es muy feo. Vudú, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, Viviana. ¿Cómo le decían en la cárcel? En la cárcel me decían vice o presi. La mayoría de los que estaban conviviendo conmigo no eran personas de la política, pero bueno, tuvieron ese trato de entrada y lo mantuvieron hasta el último día. ¿Cómo fue el día de la detención? De estar en Puerto Madero con su mujer a punto de parir, de dar a luz a León y a Simón, su suegra en su casa, y de repente mirábamos la tele y lo encontrábamos esposado en jogging, se levantó de la cama, salió. Cuéntenos ese día de Puerto Madero al hospital y después a la cárcel. Sí, no era en jogging, en realidad era en pijama, pero bueno, y estaba descalzo, sí, estaba descalzo como casi todo el mundo cuando duerme. Fue una cosa que fue muy sorpresiva porque no lo esperaba. Sí, muchas veces había pensado que podía pasar con esta persecución que hay sobre muchas opositoras y opositores, pero en el momento que abrí la puerta y vi de qué se trataba, dije, bueno, acá estoy, no tienen por qué filmar esto porque yo no soy yo y no me voy a oponer ni voy a poner ninguna resistencia. A lo cual empezó una situación bastante desagradable porque la persona que dirigía el procedimiento dijo, no, hay que filmarlo porque es una orden. Porque en realidad lo que estaban buscando era una especie de trofeo, por eso me pusieron frente a una pared que se notaba que era bien mi casa. No eligieron una pared blanca, sino una donde había objetos personales, libros, fotos, una imagen de Cristina. ¿Cómo es de ser ex vicepresidente a pasar a una cárcel fría, sucia, llena de cucarachas? Nosotros éramos 7 personas. Las celdas son individuales, pero el espacio es común, o sea, será un espacio de 40 metros por 10 más o menos, donde hay un televisor, 3 teléfonos públicos y 2 duchas y un lavadero para platos y ropa, que es el espacio en común, y después cada uno tiene su celda que más o menos debe ser de 3,5 metros por 2,5 metros. Ingresaron 2 colombianos acusados en causas narco, un mexicano también, y después un abogado argentino llamado Jorge Chueco, una persona realmente, me parece una gran persona y fue muy bueno también convivir con él. Había un joven argentino también que con condena, que tenía que ver con cuestiones de contrabando. Y después llegó Carlos Kirchner, que también con prisión preventiva, un primo de Néstor Kirchner. ¿De qué hablaban? ¿O estaban todos deprimidos? Mire, por ahí suena medio extraño, pero no, primero no. Nosotros, en el caso mío en particular, yo me había hecho un plan de trabajo para 2 años porque creía que tenía que aprovechar ese tiempo lo mejor posible. Y no me iba a dejar ni caer, ni doblar, sino que muy por el contrario, yo pensé yo tengo que salir más fuerte de lo que entré acá, más fuerte de la cabeza, más fuerte del físico. Entonces tenía un plan de trabajo vinculado a lo intelectual, que eran 3 turnos de lectura distintos, y un trabajo físico que iba variando. ¿Cómo era el trabajo físico? ¿Con qué? El trabajo físico era, bueno, uno de los colombianos era parte de las fuerzas de seguridad colombianas, así que era una persona que tenía un gran estado físico, y él nos hacía clases de CrossFit con la música de ellos. ¿Y con qué aparato? Bueno, el CrossFit es muy hacer flexiones de brazos, es muy con el cuerpo de uno, pero después por la tarde muchas veces hacíamos pesas, y las pesas eran, pesas tumberas, como dicen, con tarros de lavandina de 5 litros que uno los llena de agua y los usa para hacer diversos ejercicios, o en un palo de escoba para hacer bíceps, o te lo atás al tobillo para hacer glúteos. Hábleme de la comida de la cárcel, ¿qué comían? El servicio penitenciario te da 2 comidas por día, una cerca del mediodía y otra a las 7 de la noche. A las 7 se produce algo que se llama el engome, que es cuando te encierran en tu celda. ¿Al engome? Vas al engome, te engoman. El engome es 1 hora de 7 a 8 y después de 12 de la noche a 8 de la mañana volvís a estar completamente encerrado en tu celda durante todas esas horas. Y estas 2 comidas eran relativamente buenas.
un pollo con verduras o pizza con verduras. Hay un control de dietólogo más o menos cada 15 días. Salvo la pizza, es como la comida de un hospital, por ejemplo, puré de bastante calabaza. parecida a la comida de un hospital, sí. ¿Es cierto que Báez, cuando un día en una visita lo vio con su mujer y él estaba con la suya, le dijo, en 1 año y medio no viniste a verme nunca, no me saludes? No. Lo que sí me dijo es que, bueno, él entendía que lo habían dejado. ¿Son perseguidos políticos, como dicen ustedes, o perseguidos por el Código Penal? Mire, el Código Penal se aplica con mucha labilidad y laxitud en la Argentina, porque yo creo que una gran parte del sistema no ejerce justicia, sino que es un poder judicial. Ahora se le puso un nombre, algo así como lawfare, como la guerra de la ley, porque es un mecanismo que no solo se está usando en Argentina, sino en otros países. Estamos viendo lo que sucede en Brasil con Lula, por ejemplo, que lo están proscribiendo a través del sistema judicial, o en el caso mío, que la detención fue totalmente arbitraria e ilegal, así como muchas causas que tienen muchísimo de armado, muchísimo de servicios y muy pocas pruebas. ¿Escribió una carta al Papa dentro de la cárcel? Sí. Soy creyente y bueno, fue un tiempo también de hacer más lecturas también de la Biblia. Otro de los compañeros que estaba detenido me dio un texto sobre el propósito de la vida desde el punto de vista cristiano también. ¿Por qué le escribió al Papa y sí le contestó? Yo le quería contar una situación colectiva, el tema de las prisiones preventivas y bueno, cómo eran algunas condiciones de detención, y también un poco mi visión sobre lo que está pasando en la Argentina en términos económicos en esta etapa. Aproveché para enviarle una carta sabiendo que él se comunicaba con detenidos también, tiene una gran preocupación por las condiciones de detención y se comunicaba con detenidos, que ahí me enteré que lo llamaban Padre Jorge. ¿Tuvo tiempo de escribir mientras leía la Biblia? La verdad que no me sucedió. Las personas que yo me imaginaba que iban a estar estuvieron. La verdad que las familias y en particular las mujeres hacen un esfuerzo tremendo para sostener la situación. No porque las mujeres lleven cosas, sino porque se llevan a sí mismas. Realmente sostienen la vida de muchas personas. Se le iluminan los ojos mientras dice eso. Y porque es verdad. Su mujer además iba con 2 criaturas en la panza y yo creo que eso habrá hecho que la relación entre ustedes sea mucho más fuerte. Y pienso, ¿qué le pasaba a usted cuando imaginaba que tal vez no podía presenciar el parto de sus hijos? Yo había ya obtenido la posibilidad de ir al nacimiento, pero como detenido, o sea, esposado. O sea, usted si iba detenido tenía que ir esposado, sí, a presenciar el parto. O sea, que no podía agarrar a un bebé, no hubiera podido agarrar a su... Yo creo que para el momento de la presencia del parto, adentro del quirófano no hubieran estado las esposas. Gracias a Dios no me enteré bien cómo era esa parte. ¿Tenía miedo a las cosas que uno ve en las películas que pasan en las cárceles, violaciones, abusos, malos tratos? ¿Le pasó? ¿Lo pudo ver? También parte del acondicionamiento físico, consciente e inconscientemente, tuvo que ver con esto. Ese primer día que yo ingresé, nos miramos, nos sentamos en la mesa de metal que está atornillada en el piso, con 6 banquetas atornilladas en el piso. Tomó la palabra el colombiano de la Fuerza de Seguridad y dice, bueno, mire, no lo toma mal, pero a los argentinos no les gusta mucho el esfuerzo para la limpieza. Bueno, su experiencia era dentro de la cárcel, ¿no? Así que yo propongo que hagamos un equipo de limpieza colectivo porque esto está muy feo. Y bueno, empezamos ahí una guerra contra las cucarachas y contra la suciedad. ¿Las cucarachas le pertenecen al gobierno de Mauricio o al gobierno de Cristina? ¿Qué pregunta hace Viviana? Mire, la Constitución nuestra dice que las cárceles tienen que estar limpias y demás, pero la verdad es que cada pabellón lo tienen que sostener los internos, los detenidos, y funciona así y me parece que está relativamente bien que funcione así. ¿Tuvo que aprender a ser ordenado por obligación? Ordenado soy, pero aprendí a hacer cosas que no estaba acostumbrado. Por ejemplo, lavar sistemáticamente la ropa. O sea, en la casa. ¿Qué ropa usaba? Bueno, es todo un tema, ¿no? Cómo te vestís de preso. Porque ahí tenés que entender también que sos uno más y que tenés que convivir en un pie de igualdad y llevar una convivencia lo mejor posible. Muchos presos andan con el clásico equipo de gimnasia y yo adopté esa ropa. Lo que pasa es que el tiempo que estás en tu lugar podés estar con shorts o con musculosas cuando
haces un paso afuera de tu lugar, ya tenés que tener pantalones. Es una pregunta indiscreta, pero ¿usted se lavaba los calzoncillos en su casa, en su vida normal, o aprendió ahí? Disculpe la pregunta, pero... No, los he lavado en algunas circunstancias, no, por eso le decía que no era una cuestión recurrente, pero bueno, ahí sí, aprender a separar la ropa de color de la que no es de color y cómo lavar cada una. ¿Y qué hay, un tender? ¿Dónde se cuelga la ropa en la casa? No hay un tender. ¿Y dónde se pone? ¿En la ventana? Algunos presos con más experiencia hicieron con una sábana sogas y ese era nuestro tender. ¿Qué le dejó todo eso? ¿Qué me dejó? Sí. Bueno, primero, entender que uno tiene que enfrentar todas las situaciones con fuerza, con alegría, con entender que son circunstancias. ¿Y de dónde sacaba la alegría? Bueno, primero de saber que iba a tener 2 hijos, después de que mi mujer me acompañaba, después de que muchos amigos estuvieron, muchos amigos, muchas amigas, muchos compañeros. Yo soy libre interiormente, la libertad es otra cosa, podemos filosofar un montón, pero saber que uno no puede levantarse a la mañana y salir a hacer su vida cotidiana y estar encerrado... Es espantoso. Es espantoso. Usted lo vivía como de esa manera. Es espantoso, pero es tu situación y la tenía que resolver. Ante la situación de la vida... ¿Lloró en la cárcel? No. ¿Nunca? No lloré. Quizá alguna vez de emoción, algunas de esas las veces que vino Mónica. Pero no de tristeza o de pensar que no salía más. No. ¿Cómo fue la Navidad? Tristeza no tuve. Nunca. Tristeza no tuve porque además, como yo estoy convencido que soy inocente y que las cuestiones por las que yo fui detenido no tienen nada que ver. ¿Podría haber sido detenido hace 5 años por la misma causa, por ejemplo? Exactamente. Pero bueno, esto es este asunto de los jueces, ¿no? Pero la justicia que funciona con el poder de turno. Y en ese caso ustedes fueron poder de turno en algún momento. El poder judicial funciona bastante acomodándose al poder de turno. O sea que ustedes lo sintieron en carne propia. Y con bastante poco apego a los códigos. Y es raro porque el juez que me detuvo, el día que me detuvo, que me mandó a detener, habló de una forma medio mafiosa. Dijo, ahora cambiaron las reglas del juego. Entonces parecía que era una cuestión que tenía que ver con códigos que no son los códigos escritos de la justicia. ¿Pero qué le quiso decir, Vudú? ¿Que antes cuando ustedes eran poder también las reglas se podían cambiar a favor o en contra? Supongo que tiene que ver algo de eso. Yo no le seguí la ¿No pensó en Rigui en ese momento? No. ¿Por qué? No, porque no creo que Rigui era un funcionario del gobierno, una persona con toda una historia muy importante. Sí, ministro de Cámpora, claro. Y bueno, no tenía nada que ver con la actitud de este juez. ¿Cómo es el olor de una cárcel? Espantoso. Es una de las cosas más que me parece que te quedan grabadas adentro, porque es una mezcla de humedad, tierra, mugre. Es muy feo. Yo pedí que me trajeran saumerios y ponía en la celda saumerios, casi todos, porque la verdad es muy feo. Usted sabe que la ventana, están rotas todas las ventanas, ¿no? Y como en la canción, sí, como en la canción de Charlie que decía mi cuarto del jardín, bueno, la ventana daba a la cancha de fútbol, que no se ve nada porque es todas rejas. Pero fue una cosa maravillosa el día que cortaban el césped y uno sentía el aroma del césped. Cuando jugaba al fútbol, ¿con qué preso, entre comillas, de los famosos se encontraba? ¿Jugaba con Cristóbal López, con De Sousa, con Báez? ¿Quiénes estaban ahí? Nos juntaban al pabellón A y el B, donde estaba mi amigo José María Núñez Carmona, Zanini, y no había otro preso conocido. ¿Y en el otro grupo que estarían Cristóbal López? Y después en otros sí estaban Cristóbal, Jaime, Báez, otras personas que jugaban ellos entre ellos. ¿Cómo era ver a toda esa gente, incluido usted, en la cárcel pensando que hace unos 2 años atrás estaban todos en la Casa Rosada? ¿Cuál es la autocrítica que usted hace, Vudú, de todo esto? Y mientras miraba... ¿Sobre esto? Sí, sobre haber perdido todo. la elección, nada más.